Hola a todos, hoy vamos a aprender a hacer gráficos sobre el crecimiento del Producto Interior Bruto. Gráficos como el que estáis viendo en pantalla, muy habituales en prensa. En España, el Instituto Nacional de Estadística nos da los datos del Producto Interior Bruto de forma trimestral, de forma que podemos calcular tanto el crecimiento interanual, que es cuando comparamos un trimestre con el mismo trimestre de hace un año, o bien la tasa trimestral, que es cuando comparamos un trimestre con el trimestre inmediatamente anterior. Bien, pues vamos a aprender a reflejar las dos series a la vez en un gráfico y hacerlo así de forma combinada con líneas y con columnas. Vamos a ello. Entramos en el navegador y vamos a entrar a la página del Instituto Nacional de Estadística para descargar los datos. INE.es. Una vez que estamos dentro de la página web, vemos aquí directamente la estadística de Producto Interior Bruto. Si no, podéis buscarla dentro de Economía. Cuando entramos dentro de Producto Interior Bruto, veréis varias series distintas. A nosotros nos interesa conocer el crecimiento real, descontando el efecto, la distorsión que pueda causar la variación de los precios. Por lo tanto, nos vamos al Producto Interior Bruto por la vía de la oferta, índice de volumen encadenado. Una vez que entramos dentro, vamos a tener que seleccionar varias opciones. La primera es si queremos que los datos vayan o no ajustados de estacionalidad. Seleccionamos los datos ajustados. Dentro de las distintas opciones de agregados, cogemos el PIB de toda la economía. Vamos a coger solo el dato base, porque aunque también nos puede calcular las variaciones, vamos a hacerlas nosotros a mano para recordar cómo se calculaba una tasa de variación. Y en los periodos vemos que tenemos datos desde el 95 hasta el segundo trimestre de 2020, último dato en el momento de hacer este vídeo. Los seleccionamos todos pinchando aquí y para que estén ordenados, pues le damos aquí a ordenar de forma que tengamos los más antiguos arriba para trabajar más fácilmente con la hoja de cálculo. Finalmente, aquí podemos elegir si queremos la presentación en filas o en columnas. Por defecto nos va a dar los datos en una fila, pero yo trabajo más cómodo con ellos en columnas, por lo tanto doy aquí, lo cambio y ya podemos darle a consultar selección. Comprobamos que efectivamente es lo que queríamos, el dato base del PIB, datos ajustados, y están ordenados, por lo tanto ya podemos descargarlos. Aquí lo tenemos, extensión, voy a trabajar con Excel. Abrimos el archivo. Y una vez que lo tengamos cargado, ya está, habilitamos la edición para poder trabajar. Bien, pues aquí podéis ver que tenemos cada uno de los trimestres y el dato del PIB no está en unidades monetarias, está en índice, pero esto a nosotros nos sirve porque lo que vamos a hacer es ver cómo evoluciona el PIB precisamente calculando la tasa de variación de ese índice. Vamos a calcular la tasa de variación trimestral y la tasa de variación anual o interanual. Abrimos aquí un poquito. Para calcular la tasa de variación trimestral comparamos cada trimestre con el anterior. No podemos hacerlo en el primer caso y aquí ya sí. Le damos al igual y la tasa de variación será el dato ahora menos el dato antes, todo eso entre paréntesis, dividido entre el dato antiguo y ya podemos darle al intro. Si queréis ponerlo en porcentaje, seleccionamos aquí la opción y ponemos un par de decimales. Ahora, para rellenar el resto de la serie, bien podemos tirar de aquí hacia abajo o bien, más sencillo, doble clic y ya la tenemos rellena. Vamos a calcular ahora la tasa anual, que es comparar cada trimestre con el trimestre de un año antes. Vamos a perder los 4 primeros datos y aquí ya podemos calcular el trimestre 1 del 96 con el del 95. Dato nuevo menos dato antiguo dividido entre dato antiguo y por favor no olvidéis en el numerador poner el paréntesis, si no, no lo haremos bien. Le damos al intro, ahora le decimos que esto es porcentaje, así no tenemos que estar multiplicando por 100 en la fórmula y le ponemos un par de decimales, ya nos sale con el indicador de que es porcentual. Doble clic y ya tenemos la serie rellenada y ahora pues simplemente vamos a hacer el gráfico.
Para eso seleccionamos nuestras dos series a partir de aquí, que es cuando tenemos datos, hasta el final, y le damos a insertar. Dentro de los gráficos vamos a empezar con un gráfico de líneas y ahora poquito a poco lo iremos arreglando. Lo primero que voy a hacer va a ser mover el gráfico a una nueva pestaña para trabajar más cómodo con él. Mover gráfico en hoja nueva, voy a llamarlo tasa de variación del PIB. Aquí lo tenemos un par de series, la leyenda, vamos a ir poquito a poco arreglando esto. Primero, si os parece, ponemos el título, que puede ser, por ejemplo, crecimiento del PIB en España. Los datos que tenemos son de 1996 a 2020, trimestre 2. Esta leyenda, si queréis, aquí podéis después cambiarle el tamaño, color, si queréis ponerle en negrita para que resalte un poquito más. Bien, segunda cosa que vamos a hacer. Este eje, estos números que tenéis aquí, son el número de orden, ¿no?, de cada uno de los datos de la serie, pero sería mejor tener las fechas. Para ello, como las tenemos en la hoja de cálculo, vamos a introducirlas en el eje. Pinchamos sobre cualquiera de las dos series, botón derecho y damos a seleccionar datos. Y en cualquiera de las dos series editamos el eje horizontal y tenemos que irnos a buscar nuestros datos donde están. Pinchamos aquí, nos vamos a buscarlos en la tabla y aquí está desde el año 96 hasta el año 2020, trimestre 2, aceptamos, ¿veis? Y ahora ya tenemos aquí la referencia de la fecha. Segunda cosa que vamos a hacer, vamos a dejar un gráfico con líneas y otro con barras. Con barras va a ser el crecimiento trimestral, que os recuerdo que está en la columna C. La columna D es el interanual. Por lo tanto, pincho sobre una serie, la que queramos, botón derecho, seleccionar datos, cogemos la serie 1, vamos a modificarla. La serie 1 veis que está en la columna C, es decir, es la tasa trimestral, pues vamos a ponerle el nombre. Por ejemplo, tasa trimestral en porcentaje. Mientras que la serie 2, que es la que tenemos en la columna D, es la tasa interanual. Una vez que hemos hecho eso, veis que aquí en la leyenda ya sale el nombre de cada serie. Si queréis la leyenda cambiarla, podéis hacerlo en formato de leyenda y, por ejemplo, pues podemos ponerla arriba y si queréis, pues podemos darle un poquito más de tamaño. Bien, más cosas que vamos a hacer. Vamos la tasa trimestral a ponerla con columnas en vez de con línea. Para eso, botón derecho, cambiar tipo de gráfico y vamos a decirle que la tasa trimestral en vez de una línea van a ser columnas. Aceptar, ya lo tenemos. Ahora podemos cambiar esto un poquito. Por ejemplo, podemos cambiarle el color al relleno y al borde. Vamos a darle un color más clarito. Dentro de la gama de azul que tenemos, por ejemplo, podemos elegir este al 40%. Y vamos a darle un poquito más de anchura a las barras para que se vean mejor. Bajamos y aquí dentro del borde podemos hacerlo, así se va a ver mejor. Vamos a coger la tasa interanual y por dejarla igual que la teníamos en la gráfica que vimos al principio, vamos a ponerla en un color más oscuro y podemos darle un poquito más de anchura. Bien, más cosas que podemos hacer. Aquí este eje, que los saltos van de 5 en 5, podemos ponerlos de 1 en 1. Para eso pinchamos sobre él. Aquí tenemos las opciones y en las unidades vamos a poner que las principales en vez de 005, 001. ¿Veis? Y así tenemos los saltos de 1 en 1. Bueno, pues ya tenemos el gráfico prácticamente terminado y aquí podéis ver lo que ha sido la evolución de la economía española desde el año 96 hasta la actualidad, con un periodo que va hasta 2008 en el cual las tasas interanuales estaban por encima del 2%, incluso en algunos momentos pues superando el 4 y el 5, una etapa prolongada de crecimiento, hasta que estalla la burbuja inmobiliaria y nos metemos en tasas negativas. Cuando tenemos 2 trimestres de tasas negativas estamos en recesión técnicamente. Una primera caída con unas tasas interanuales que se metieron por debajo del 4%,
una recuperación y una segunda caída debido a los recortes y políticas de austeridad, seguida de la posterior recuperación de la producción. Esto es lo que se llama una crisis en W. Unos años de recuperación y aquí pues veis los efectos tan devastadores de la crisis originada por la pandemia de coronavirus, que nos ha llevado de crecimientos cercanos al 2% a crecimientos nunca vistos por debajo del 20%. Bien, fijaos que este dato tan atípico lo que hace es que el gráfico quede muy grande, ¿no? La escala, y entonces pues aquí no podamos apreciar bien estas diferencias. Si queréis podemos, con el coste de perder este extremo, modificar aquí el eje, dándole a dar formato al eje y seleccionar unos máximos y unos mínimos distintos, por ejemplo, del menos 6% y del 6%. Con esto perdemos que no vemos aquí dónde llega abajo, pero sin embargo pues vemos mucho mejor en este periodo previo pues cuáles han sido los altibajos de la economía española. Aquí tenéis las tasas trimestrales. Normalmente cuando la economía española crece por encima del 2% o en tasas trimestrales por encima del 0,5%, se suele crear empleo. Y como digo, pues aquí se ve muy bien la gran recesión, la recuperación posterior y la crisis actual. Ya para terminar, pues podemos hacer algunas cosas como destacar algunas etiquetas de datos. Por ejemplo, si queremos poner este 436, el dato, seleccionamos pinchando en el valor y le damos a agregar etiqueta de datos. De forma, veis, que aquí vamos a poder ver cuál es su valor y entonces, pues bueno, podemos destacar algunos máximos y mínimos que nos interesen. También podríamos hacerlo, por ejemplo, aquí, en este pico del 5,42%, agregar etiqueta de datos. Ahí la tenemos. Finalmente, también podríamos destacar algún dato que quisiéramos, pues cambiándole el color, por ejemplo, a esta barra. Este fue el peor momento de la recesión, con una caída en un solo trimestre del casi el 3%. Pues podemos seleccionarlo, darle formato al punto de datos y entonces ponerle un relleno más oscuro. Podemos hacerlo aquí, tanto en la línea, el borde, como en el fondo. Y veis que ha quedado marcado en un color más oscuro. Bien, pues básicamente con esto tendríamos el gráfico. Si queréis podemos quitar aquí los decimales. Para eso aquí dentro del formato número bajamos, quitamos los decimales y queda el gráfico un poquito más claro. Y ya hemos terminado. Una vez que lo tenemos podemos copiarlo y llevárnoslo bien al programa de elaboración de presentación de diapositivas, bien al procesador de texto. También podríamos llevarlo a Paint, por ejemplo, y aquí pegarlo para llevárnoslo posteriormente a nuestro trabajo. Aquí podéis ver cómo quedaría el gráfico. Pues muy bien, con esto habríamos terminado. Muchas gracias por vuestra atención y os invito a intentar replicar esto en casa con los datos actualizados que tenéis en la web del Instituto Nacional de Estadística. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.